La mirada de un misionero josefino. La liturgia del 24º domingo del tiempo ordinario nos dice que el camino hacia la plena realización de la persona pasa por la obediencia a los planes de Dios y donando totalmente la vida a los demás. Al contrario de lo que piensa el mundo, este camino no conduce al fracaso, sino a la verdadera vida, a la plena realización de uno mismo. Como familia josefina, estamos llamados día con día a descubrir, a conocer y ya vivir la voluntad de Dios, conformarse a la voluntad de Dios. No desde la ignorancia, no desde el sometimiento, sino desde el conocimiento, desde el amor, desde la fidelidad. La primera lectura nos presenta a un profeta anónimo, llamado por Dios a dar testimonio de la palabra de salvación, y que para cumplir esta misión se enfrenta a la persecución, a la tortura, a la muerte. Sin embargo, el profeta es consciente de que su vida no fue un fracaso. Quien confía en el Señor y trata de vivir en fidelidad a su designio, triunfará sobre la persecución y la muerte. Los primeros cristianos vieron en este siervo de Yahvé la figura de Jesús. En el Evangelio, Jesús es presentado como el Mesías liberador, enviado al mundo por el Padre para ofrecer a las personas el camino de salvación y la vida plena. Cumpliendo el plan del Padre, Jesús muestra a sus discípulos que el camino hacia la vida verdadera no pasa por los titulares de un periódico, por los títulos universitarios, por el éxito humano, sino por el amor, el don de la vida, y un don de la vida hasta la misma muerte si es necesario darla. Jesús recorrerá este camino, y quien quiera ser su discípulo, debe de estar de acuerdo a seguir un camino similar, conforme a nuestra vocación y a las inspiraciones del Espíritu. La segunda lectura recuerda a los creyentes que el seguimiento de Jesús no se realiza con bellas palabras, un montón de novenas, una serie de rezos o teorías muy desarrolladas. No, sino con gestos concretos de amor, de compartir, de servicio, de solidaridad con el más necesitado. Si queremos ser de verdad seguidores de Jesús, tenemos que identificarnos con Él. En el caso nuestro como familia josefina, con este Jesús que vivió con María y con José en Nazaret. Y ahí recibe la unción del Espíritu Santo para evangelizar a los más pobres, para atender el plan de Dios, de la cual la voluntad, cumpliéndola, eso era su alimento, cumplir la voluntad del Padre. Y esto lo aprende en su familia, con sus papás en Nazaret. Salir cada cual de sí mismo, renunciando a toda forma de egoísmo, para ponerse al servicio del reino de Dios, un reino de justicia, de amor y de paz, hasta las últimas consecuencias. Saber darse en cada detalle, familia, a cada persona, sin enjuiciarlo, sin excluirlo. Como familia josefina, en María y en José, tenemos un vivo y claro ejemplo de saber donar nuestra vida y tenerla al servicio de los demás. En el caso de ellos, el servicio a su hijo. José para con María y su hijo. María para con su esposo y su hijo. Claros ejemplos que tenemos de saber dar nuestra vida, siempre conforme a la voluntad de Dios. La pasión de Jesucristo, su muerte en la cruz,
no son presentados por los evangelios para que los contemplemos pasivamente. Pobrecito, cuánto habrá sufrido, la sangre, los flagelazos, pobrecita de su mamá. No, la pasión no nos ha sido presentada solamente para lamentarnos o tener miedo. No, esa no es la intención, sino para que nos identifiquemos con aquel que dio su vida por la humanidad y nos dispongamos también a realizar, a colaborar en el reino de Dios mediante actitudes de servicio, a imagen y semejanza de este mismo Jesús, quien más adelante nos dirá a través de sus discípulos: el Hijo del Hombre, como solía llamarse él a sí mismo, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Expresar nuestra fe en Jesucristo implica demostrarla con obras. Esta realización indisoluble entre el reconocimiento de Jesús y la realización de sus enseñanzas es precisamente lo que nos plantea la segunda lectura del día de hoy, en este fin de semana, en la palabra de este domingo, tomada de la carta de Santiago. El ejemplo que ilustra este planteamiento es muy claro. Ante la situación de quien carece de ropa, alimento, no basta con decirle que te vaya bien, vístete y come, sino que es preciso hacer algo para ayudarlo a resolver esta situación de hambre y de vestido. Lo que cuentan son las obras. Por eso dice Santiago: muéstrame tu fe sin las obras, que yo, con las obras, te probaré mi fe. En la eternidad nos llevaremos sorpresas, sí. Muchos que recitaban el credo, pero sin llevar a la práctica lo que significa, no habrán logrado la felicidad seguramente. En cambio, quienes realizaron con sus obras más que con sus palabras lo que significa creer en Dios, que es creer en el amor, alcanzarán la salvación prometida a quienes renunciaron al egoísmo para promover una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna con quienes sufren. Por lo mismo, muchos ateos o quienes dicen no creer en Dios o no creer en nada, si sus obras fueron acordes con la voluntad de Dios, que es voluntad de amor, lograrán la felicidad eterna, seguramente que sí. Porque quienes niegan a Dios o dudan de su existencia, lo que suelen rechazar es una falsa imagen, una falsa experiencia que tienen de Dios, religión o espiritualidad. Pero si sus obras son rectas, cumplen de hecho la voluntad de Dios. Aunque no profesen palabras de un credo, aunque no participen de determinados ritos o de ningún rito, mientras sus obras sean conformes al proyecto de Dios, encuentran felicidad y buen aprecio de Dios. Pedro fue el vocero de los sentimientos de sus compañeros. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió delante de los demás discípulos, respondió y le dijo a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de este mundo. ¿Cuál fue la grave equivocación de Pedro? Quiso modificar el plan de Dios. Error. Quiso una redención que no pasara por la cruz. Pretendió que Jesús no recorriera el camino que lo condujo al Calvario. Eso no va. Los planes de Dios, conocerlos, vivirlos, siempre en esta confianza a Él, no modificarlos. La tentación de Pedro de querer un Jesús sin cruz sigue presente tristemente en nuestros tiempos. Muchas personas que se sienten identificadas, sí, con Jesús el líder, con Jesús el contestatario de las estructuras sociales, que parece que estuvo en contra de un sistema de gobierno, de autoridad, el Jesús poeta, el Jesús que sanaba a las personas.
Sí, con ese Jesús sí estamos de acuerdo. Pero rechazan al Jesús pascual, que pasó de la muerte a la vida, que entregó su vida por nosotros, fue crucificado, resucitado y constituido Señor del universo. ¿Cuántas veces seguimos pasando y viviendo nuestra vida de oración, rezos, cantos, devociones, tanto? Señor, quítame este dolor, quítame este sufrimiento, que fulanito ya no sufra, que sutanito ya deje esto, que está haciendo, que está batallando, que no batallemos, que no pasemos por esto, porque duele, porque lastima, por esto, por lo otro. Y solamente queremos a este Jesús gloria, a este Jesús alegría, a este Jesús fiesta. ¿Cuánto cuesta sufrir? Y muchas veces, cuando aparece el sufrimiento, le echamos la culpa a Dios, cuando en realidad es porque no hemos conocido o conociendo los planes de Dios, no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y estar fuera de camino, fuera de la voluntad de Dios, nos causamos nosotros mismos el sufrimiento. En algunas ocasiones valdría la pena aprender a conformarse con lo que se vive. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Por eso son tan importantes las palabras de Jesús sobre el significado de su seguimiento. Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, sígame. El cristiano no se para. Familia, pidamos la gracia de seguir a Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José. Pero seguir a Jesús integralmente, sin interpretaciones, sin acomodar los mensajes o descomponerlos, sin maquillar lo que a nosotros no nos agrada. Nada pedir, nada rechazar. Que se haga tu voluntad, Señor. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Agradezco el bien que han compartido conmigo en diferentes momentos y circunstancias de nuestro caminar juntos. Pido y me confío a las oraciones de cada uno de ustedes. Sé que ocupo de la felicitación, del reconocimiento, del acompañamiento, de la amistad, de la fraternidad, de compartir la mesa, de compartir momentos, circunstancias. Pero también soy consciente y con mucha sencillez pido me consideren en sus oraciones, tanto en la Eucaristía como en los momentos de adoración, como en algunas otras de sus devociones que vinculan al seguimiento de Jesús y nos hacen creíbles en los actos con las demás personas. Me confío a su oración. Muchísimas gracias por esta forma de hacer fidelidad y vida comunitaria. Como parte de este acto de aprender a vivir en comunidad y hacer ambientes fraternos en comunidad, se considera la posibilidad de colaborar en sus proyectos, en sus situaciones personales y familiares. Estoy en la disponibilidad de que me hagan llegar sus intenciones, ya sea por escrito, en algún mensaje, en algún audio, para presentarlos en la Eucaristía, así como en las oraciones personales y comunitarias. Una manera de seguir permitiendo que nuestra fe siga siendo creíble con los pequeños detalles y permitiendo que la voluntad de Dios, a través de la oración, de estos diálogos personales y comunitarios, podamos también descubrirlos y la manera de vivirlos.